Bueno, voy a hacer un vídeo acerca de cómo vamos a trabajar de en adelante y cómo vamos a empezar a trabajar Agustín. Para eso lo que he hecho ha sido abrir los apuntes que tenemos de Agustín y aquí aparecen una serie de temas, ¿vale? Que son datos biográficos y contexto filosófico de Agustín. Y luego ya el resto de los puntos serían epígrafes que hay que trabajar de cara a preparar el examen de selectividad. Me ceñiré a este esquema. Creo que es bastante correcto para empezar a entender al autor. Y en esta serie de video resúmenes procuraré hacer ver cómo trabajo yo textos y cómo intento simplificar estos textos para que yo de un simple vistazo sea capaz de entender qué quiere decir cada epígrafe. Por lo tanto, en las siguientes dos sesiones trabajaremos este epígrafe, datos biográficos y contexto histórico. No sé si tardaré dos sesiones o una, procuraré que sea una, pero puede que sean dos, no me importa dedicarle dos sesiones. Vale. Entonces, aquí tenemos Agustín de Hipona, datos biográficos. Bueno, lo primero que hago es, cojo el texto, lo leo, lo subrayo, pero no me quedo ahí. Cuando alguien tiene, digamos, cierta experiencia trabajando con textos, se da cuenta que intentar trabajar frente al texto, subrayarlo y memorizarlo es una visión relativamente errónea que muchas veces nos lleva a callejones sin salida y nos cuesta al final poder capturar el mensaje de un texto tan largo porque no puedes acceder a ello de un simple vistazo. Bueno, entonces yo cuando he trabajado el texto, para mí lo más relevante es que Agustín de Hipona nace en Tagaste, ¿vale? La actual Argelia. Eso quiere decir que por mucho que veamos en cuadros y en imágenes a un hombre blanco, probablemente Agustín de Hipona no era blanco. Sería alguien con rasgos árabes o directamente rasgos africanos de hombre negro. Y el otro dato relevante que me parece importante en este párrafo es que accede, ¿vale?, a una educación. Es decir, es un hombre alfabetizado. Ya algo bastante poco común. No es esclavo, vive en un entorno familiar donde se entiende que la educación es algo relevante y le hacen estudiar las dos disciplinas más comunes de aquella época, ¿no? Por un lado, le enseñan a hablar bien en público, retórica, y a argumentar, y por otro lado, le enseñan filosofía. Si nos ponemos a pensar fríamente, son dos disciplinas que no tienen ningún tipo de carácter religioso. Vale. Su madre, ¿vale? Y esto lo subrayaré porque será algo muy importante, de otro color, le intentó inculcar en su infancia, ¿vale? En esta época, siglo IV después de Cristo, valores cristianos y él los rechaza. ¿Vale? Agustín llevará en Cartago, ¿vale?, una vida orientada hacia el disfrute de todos los placeres sensibles. Sí, o sea, era un borracho, se acostaba con todo lo que se movía y de alguna manera no le generaba ningún tipo de malestar. Luego veremos que en su vida personal eso será muy cambiante. Vale. Entonces, aquí en el año 373 estamos hablando, ¿vale?, de un chico que tiene en torno a vuestra edad, 19 años, empieza a tener, ¿vale?, relación con una visión filosófica maniquea. Y el texto no nos explica qué es el maniqueísmo. Luego lo explicaré yo más adelante. Creo que es importante. Tras ello, empieza a relacionarse con otra visión filosófica que es, ¿vale?, la de los neoplatónicos, ¿vale? Y de repente
escucha los sermones de un obispo de Milán. Es decir, captura ese mensaje una vez más de manera mucho más racional, ¿vale? Y mucho más fina que le intentó inculcar su madre en la infancia. Y finalmente acabará de alguna manera centrándose en esta doctrina filosófica llamada cristianismo. Por lo tanto, en el 386, estamos hablando de una persona de 32 años, decide convertirse al cristianismo y al año siguiente se bautiza. Y se bautiza no en África, sino en la actual Italia, en Milán. Y desde ese momento decidirá abandonar el libertinaje y la vida sexual. ¿Vale? Tenía una vida sexual activa y decidirá sacrificar su vida sexual y negarse a una serie de disfrutes que antes eran muy comunes en su día a día. Y finalmente, para mí, el dato relevante es que, bueno, él consagra su vida al cristianismo desde los 32 años hasta fallecer, que él será en Hipona, siendo obispo de esa ciudad. Vale. Cuando me centro en el contexto histórico, tengo que entender que es una persona que vive en el siglo IV después de Cristo, que vive dentro del Imperio Romano y que el Imperio Romano está en crisis. Vale. Aquí, vale, nos cuenta cómo las actividades filosóficas de Agustín se desarrollan, ¿vale?, en este periodo, siglo IV antes de Cristo, siglo V, y que el Imperio Romano está en crisis. Entonces nos explica cómo el cristianismo es una ideología que cada vez está más presente en esa Roma, y desde el 313 Constantino I será el primer emperador que oficializa el cristianismo, le da un gran empuje. ¿Por qué? Porque de ser una secta ilegal pasa a estar despenalizado, y además Constantino destinará dinero público al cristianismo para que construyan templos y cada vez tengan más, de alguna manera, presencia. Aquí llegándose algunos a formar parte del círculo de colaboradores de Constantino I, quien concede privilegios a la Iglesia, hace donaciones y apoya la construcción de templos cristianos. Vale. Entonces, en el 313 el cristianismo deja de ser ilegal, cada vez tiene más presencia pública, y de alguna manera podemos ver por qué Mónica, la madre de Agustín, de alguna manera es una persona que vive el cristianismo de manera activa e intenta inculcarle en la infancia a él esos valores, ¿vale?, morales, aunque su hijo luego, ¿vale?, abrace otros. Bueno, no me interesa mucho más todo esto. Bueno, yo hablo de que al final sí me interesa, ¿vale?, explicar que Teodosio es el último emperador relevante de Roma y que ya estamos hablando de que, bueno, 410, que es cuando muere Agustín de Hipona, ese imperio está en crisis por las invasiones bárbaras de pueblos germanos que llegarán incluso a arrasar, digamos, toda la Roma europea que nosotros conocemos, y solo quedará esa Roma asociada a Constantinopla y a Asia. Vale. Bien, una vez que he hecho esta lectura, lo que me gusta es de alguna manera hacer un dibujo para poder resumir qué es relevante para mí de sus datos biográficos y contexto histórico. Bien, para eso lo que siempre hago es un dibujo. Yo creo que hacer dibujos para intentar reducir carga de alguna manera de texto siempre es útil. Entonces, a mí si me dijesen, oye, explícame cómo desarrolla su pensamiento Agustín de Hipona, bueno, pues diría que hay como tres grandes periodos. Un periodo en el que él es maniqueo, un segundo periodo en el que muestra interés por el neoplatonismo, y un último periodo, ¿vale?, que es donde él desarrolla su pensamiento asociado, ¿vale?, a una ideología llamada cristianismo. Vale.
Estos dos periodos se dan en su juventud y este periodo ya se hará en su vida madura hasta su fallecimiento. ¿Qué es el maniqueísmo? Porque claro, el texto no nos lo explica. Pues es una doctrina filosófica que considera que en el cosmos hay dos fuerzas, el bien y el mal, la luz y las tinieblas. Y en ese esquema, ¿vale?, creado por Mani, dichas fuerzas se denominan Ormuzd y Ahriman. Vale. Están en guerra, estas dos fuerzas siempre acaban en empate y siempre, ¿vale?, uno es bueno y otro es malo. No como en las series actuales, ¿vale?, donde el malo le ves que hace algunas cosas de bueno y el bueno hace cosas malas. Bueno, para un maniqueo eso no es posible. En el cosmos hay dos energías, una es buena, otra es mala, se acabó. Vale. En ese segundo periodo, ¿vale?, en el neoplatónico, a él le interesa mucho una categoría que está asociada a el uno. Entonces yo aquí he anotado, ¿vale? Según los neoplatónicos, el principio de todo lo existente es la unidad absoluta, lo uno, llamada realidad suprema o gran vacuidad, de la que surgen todas las demás realidades por emanación. El primer ser emanado del uno es el logos, también llamado verbo o inteligencia, que contiene las ideas de las cosas posibles. Este logos también está traducido como razón, ¿vale? Es un término que para los griegos tenía muchos significados. Pero lo que quiero hacer ver es que estos neoplatónicos ya empiezan a generar una categoría muy interesante para los cristianos, que son unos que al final no deja de ser una religión monoteísta. Si donde yo pongo en un sistema platónico 1, en un sistema cristiano pongo Dios, a nivel ideológico veremos que son unas ideologías muy similares. Entonces, yo entiendo perfectamente por qué Agustín pasa de alguna manera del neoplatonismo al cristianismo. Y de alguna manera veremos cómo en su pensamiento, el pensamiento platónico tiene muchísimo protagonismo, porque en muchas ocasiones donde Platón está hablando de categorías absolutas, él pondrá a Dios y hará, ¿vale?, una justificación ideológica muy similar a la de Platón. No quiero alargar mucho más el vídeo, a ver si os es útil. Y bueno, pues el primer día y el segundo día, un poco durante esta semana, trabajaremos esto. Bueno, adiós.